Bien, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Dígame en que sí, por favor. Buenas tardes, profe. Sí, lo Buenas escucho. tardes, sí, señor. Buenas tardes para todos. Buenas Hola, tardes, profe. Sí, muy bien. Nelis, Fernanda, Emily, Shaila, Cecilia, Sorangi, Sebastián. Perfecto. Antes de comenzar, como en todas las clases, ¿alguna duda, alguna inquietud? Ya las grabaciones quedaron montadas en la plataforma. Quiero saber si hay alguna duda, alguna inquietud, algún comentario. Hasta ahora todo claro. Ninguno, listo. Está bien. Si no hay dudas, no hay inquietudes, vamos a comenzar. Eh, Perfecto. Por acá voy a aprovechar, voy a proyectar antes de comenzar el contenido como tal, pues que me está dando la plataforma. Por acá está la plataforma Sajuna, estoy con la ficha de asesoría comercial o desarrollo publicitario, ¿cierto? Aquí tengo la plataforma de Sajuna y si yo me voy, espérenme que estoy en modo edición, lo voy a quitar, a ver si recarga y me voy a poner en rol de aprendiz. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que las personas que se conecten a ver las grabaciones, como esta va a quedar al inicio, al principio de la clase, la grabación, pues tengan en cuenta dónde van a encontrar las grabaciones. Si yo me voy al programa de formación, ¿cierto? Miren que está sesiones en línea. Yo le doy en sesiones en línea y voy a buscar la última, lo último que hay en este programa de asesoría. Mírenlas acá. La primera, la del lunes. Aquí está el enlace. La segunda, la de ayer. Aquí está el enlace. Este enlace, con cada uno de esos enlaces van a poder ver todas las clases y pues la clase en específico y salir pues como de inquietudes de las evidencias. Sin embargo, yo ahorita voy a abarcar pues las terceras evidencias del tercer resultado de aprendizaje y va a aparecer la grabación número 3 aquí debajo. Aplica para pues como el otro programa de formación, porque aquí estoy dando formación para dos programas, asesoría comercial y animación digital, ¿listo? Perdón, desarrollo publicitario. Entonces, identificar que estén sesiones en línea. Eso es todo. Y buscar grabación, sesión en línea 1, sesión en línea 2 de derechos fundamentales en el trabajo. Así van a poder, pues, como ubicar las grabaciones. Por ahí alguien me escribió al WhatsApp diciéndome que no encuentran la guía de aprendizaje, las evidencias. Pues claramente en la guía hemos visto dónde están. El lunes abarcamos el primer resultado de aprendizaje, que tiene dos evidencias, un taller y un foro. Ayer abarcamos el segundo resultado de aprendizaje, que tiene cuatro evidencias, un informe, un gráfico, un foro, una infografía, ¿cierto? Para tenerlo pues como presente. La recomendación es que las personas que no se han podido conectar y que no están escribiendo el WhatsApp, que no saben cuáles son las evidencias, por favor, pues deben sacar de su tiempo para que miren las grabaciones. Las grabaciones para eso es. Para eso es la virtualidad. Si no nos podemos conectar, pues entonces cuando podamos nos ponemos al día con las grabaciones. Listo, perfecto. Voy a iniciar, permítame por acá, abro este tema que nos quedó faltando el día de ayer. Mm, y que tiene que ver con derecho laboral colectivo. Ayer hablamos sobre derecho laboral individual y vamos a hablar un poco de derecho laboral colectivo. Pero antes de hablar de derecho laboral colectivo, quiero hacer una claridad con respecto a a dos temitas puntuales que digamos que me parece importante que ustedes tengan en cuenta en el ambiente laboral. Y es con
bueno, perdón, en la relación laboral que tengan en algún momento, y es el tema de la liquidación y la indemnización. Cuando tú terminas el contrato, tú ya sabes, como lo dijimos ayer, ustedes ya saben que siempre tienen derecho a recibir liquidación, ¿cierto? Pero el profe, ¿y cuánto es la liquidación? Porque normalmente nos pueden llamar para decir, venga por la liquidación, venga, firme la liquidación, y ustedes firman sin saber si realmente ese es el valor al cual tengo derecho de recibir la liquidación como tal, ¿cierto? ¿Qué incluye esa liquidación? Pues los salarios adeudados, las horas extras, los recargos, las prestaciones sociales, la seguridad social, las vacaciones, ¿cierto? Incluye pues como este tema de la liquidación del contrato. Y por acá, me confirman si están viendo la diapositiva. Sí, señor. Listo. Por acá, en esta diapositiva que yo tengo, que de inmediato, antes de que se me olvide, permíteme, yo miro a ver si aquí en el chat se las puedo compartir para que de una vez las tengan. A ver, yo miro si puedo apuntar un documento acá. Presentar vínculo. Listo. A la persona que me escribió al WhatsApp ayer, yo le voy a enviar las diapositivas para ver si se las envía en el grupo. Creo que aquí hay dos grupos, entonces agradezco mucho que alguien de asesoría comercial me escriba. Yo dejé mi número y lo volveré a dejar. ¿Con qué finalidad? De compartirles las diapositivas. Si las quieren tener, hay información ahí muy valiosa. ¿Por qué razón? Porque esta diapositiva que yo estoy transmitiendo en este momento nos dice algunos enlaces en donde nosotros podemos liquidarnos nuestro contrato laboral. Profe, es que yo necesito saber cuánto es mi liquidación, cuánto es mi liquidación. Antes de que, listo, por aquí ya me escribió alguien de la asesoría comercial. Listo, ahorita se las comparto. Necesito saber cuánto es mi liquidación según mi tiempo, porque es que a mí me ponen un número ahí, yo no sé si eso es lo que tengo derecho. Entonces, en estos tres enlaces vamos a poder realizar de manera autónoma nuestra liquidación. ¿Qué es importante? Pues saber los datos correspondientes, como por ejemplo el salario que tenía, si recibía auxilio de transporte, fecha de terminación del contrato, fecha de corte de pago del último salario, el último pago que te realizaron, fecha de corte de la última liquidación de cesantías, fecha de corte de la última liquidación de intereses a las cesantías, fecha de corte de la última liquidación de la prima de servicio, fecha de corte de la última liquidación de vacaciones. ¿Fue un despido injusto? No, sí, ¿cierto? ¿Estaban sectos de aportes para fiscales? Según este artículo, validamos si estábamos exentos a estos aportes. Normalmente sí. Seleccionamos el tipo de riesgo que tenemos, riesgo 1, de acuerdo a la labor que tengamos, y le damos calcular. Él nos va a dar un aproximado acerca de cuánto es la liquidación que tenemos derecho. Por ejemplo, este segundo enlace es la calculadora del Ministerio del Trabajo, ¿cierto? La que tiene el Ministerio del Trabajo. Hay unas recomendaciones que hay que tener en cuenta, ¿cierto? Que esta, por ejemplo, solamente se va a poder liquidar año tras año. Entonces, si yo trabajé 3 años y 6 meses, yo podré liquidar los 3 años y me toca liquidar solito los 6 meses correspondientes, ¿cierto? Pero lo mismo, son muy intuitivas. Mira, si yo trabajé por tiempo completo, por días, ¿cierto? Cuando es el inicio del periodo a liquidar, la fecha de terminación, el salario, si recibe auxilio de transporte, el riesgo ARL, ¿cierto? Para tenerlo presente. Y la que más me gusta a mí, la que pues yo tengo, también se los puedo compartir, yo tengo un cuadrito en Excel donde me queda más fácil saber esos datos, pero se pueden apoyar también en estos enlaces. Es de esta calculadora, la calculadora de liquidación más simple de Colombia, totalmente gratuita. Comenzar mi liquidación, tú pones todos los datos, llenas todos los datos y le das generar liquidación.
Así, cuando a ti te terminen el contrato, entonces tú simplemente vas a tomarte el tiempo de hacer tu liquidación para ver si más o menos concuerda con la liquidación que te dicen que te van a pagar. Esto con la finalidad, vuelvo a lo mismo, para que no los tumben o no las tumben, no les den un valor que de pronto es menor. Listo, no para tenerlo presente. Y ahora volvemos al tema del plazo y que lo hablamos ayer. Normalmente debería ser el día siguiente que sea la liquidación, no suele suceder, pero un plazo máximo son de 30 días para que tú ya empieces pues como a, incluso antes. Si yo veo que a la semana no me han liquidado, yo empiezo a enviar un derecho de petición, ¿cierto? Pues como que, hey, mi liquidación, ¿cuándo me la van a pagar, por favor? ¿Cierto? Mm, Indemnización laboral, ya sabemos que es cuando somos despedidos sin perdón, indemnización nos la dan cuando somos despedidos sin justa causa, ¿cierto? Y todo depende del tipo de contrato normal. Si tuve un contrato a término fijo, que era de 12 meses y me despidieron o trabajé 8 meses, me quedaron faltando 4 meses, pues me tienen que pagar el restante de los 4 meses. Si eran 2 millones mi salario, 2 millones por 4 da 8. Esa es la indemnización porque era un tiempo fijo que faltaba para culminar la labor. Diferente a término indefinido. Profe, ¿cuánto es la indemnización a término indefinido? Es diferente porque como no hay una fecha de finalización, entonces se calcula de la siguiente manera. El primer año laborado, primer año, 12 meses, se va a dar 30 días de salario. O sea que si tú ganas 2 millones, el primer año ahí ya llevas 2 millones. Para los siguientes años va a ser 20 días de salario. Entonces, si el segundo año sería 20 días de salario. Y así sucesivamente. Si fueron 5 años, entonces el primer año 30 días y los 4 años restantes 20 días cada año, ¿cierto? Para tenerlo presente. Y si es menor a un año, pues se calcula proporcionalmente al tiempo laboral. Eso con respecto a la indemnización. Los otros contratos, por ejemplo, la labor, obra labor viene siendo lo mismo casi que el fijo, porque teníamos una obra que teníamos estipulada que se iba a acabar en un tiempo. Si la relación contractual se terminó en la mitad de ese tiempo, pues, ¿cuánto es la indemnización? El tiempo restante que habíamos acordado para la culminación de la obra, ¿cierto? Para tenerlo en cuenta. Y en ocasional, pues lo mismo con el término fijo. Si era un contrato de 20 días y lo despiden sin justa causa 10 días, pues, ¿cuánto le van a dar de indemnización? Los 10 días restantes. El único que es diferente es el del contrato a término indefinido. El resto fijo, ocasional y hora labor se liquidan de la misma, se indemnizan de la misma manera, perdón. Listo, eso para tenerlo pues como presente. Hay algo que se llama derecho laboral colectivo. ¿Cómo así? ¿Qué será eso? Es que acontece que lo que compone el derecho laboral colectivo son tres cosas. Uno, la posibilidad que tiene un trabajador de pertenecer a un sindicato. ¿Por qué? Porque es un derecho constitucional que está estipulado en el artículo 39 de la Constitución Política de Colombia, que dice que los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones sin intervención del Estado. Es un derecho constitucional. Cuando tú llegas a una empresa, te van a contratar, es deber del empleador informarte. Si hay sindicato, a ver si tú quieres afiliarte o no. Pasa allá afuera que muchas empresas, teniendo un sindicato, pues en el momento de contratación, omiten esa información, pero ¿por qué? Porque no quieren pues como que las personas se afilien al sindicato. Porque ¿qué es un sindicato? ¿O cuál es el verdadero sentido del sindicato? O sea, ¿cuál es la verdadera razón de un sindicato? Resolver los conflictos laborales, promover una relación armoniosa entre el trabajador y el empleador, regular todas las condiciones que va a tener los contratos laborales, ¿cierto? Supongamos que yo tuve un conflicto laboral, sea que a mí no me han pagado prima, no me han pagado
tiempo extra. Y yo digo, a ver, un momento, yo estoy asociado al sindicato, señor sindicato, vea lo que está haciendo el empleador. Es deber del empleador, perdón, es deber del sindicato representar los intereses de ese trabajador para solucionar ese conflicto laboral por medio del sindicato, porque para eso estoy afiliado, ¿cierto? Sindicato ya tendrá su estructura, incluso hay abogados que están ahí pues como en la constitución del sindicato. El segundo elemento del derecho laboral colectivo es negociación colectiva o convención colectiva, como se le conoce más comúnmente. Básicamente es que, a ver, las partes se sientan. ¿Cuáles son las partes? Sindicatos, trabajadores, empleadores. O sindicatos y empleadores, ¿cierto? El sindicato representando al trabajador y los empleadores, pues, en su rol. Se sientan a negociar. Negociación colectiva, básicamente se sientan a decir, vea, estos son los acuerdos que vamos a firmar y que tiene este contrato durante la vigencia de este año. ¿Qué le parece este acuerdo? Que le paguemos horas extras a sus trabajadores de acuerdo a su relevancia en el trabajo, este otro acuerdo, y ya entre los dos, como hay partes, de manera consensuada y consciente, llegan a acuerdos, llegan y estipulan, listo, este es el documento que ya quedó listo de lo que nosotros estamos de acuerdo de manera conjunta. Ambas personas lo firman, ¿cierto? Y empieza a regir esos acuerdos y a aplicarse. Diferente es cuando se firman los acuerdos o no se llega a un acuerdo como tal, pues ¿a qué tiene derecho el ciudadano, los trabajadores? A declararse en periodo de huelga, que es el tercer componente del derecho laboral colectivo, derecho a la huelga. Denme un momento que esto se quedó por acá pegado. Se fue muy lejos. El derecho a la huelga, ojo, es totalmente pacífico. Yo les hago una pregunta, ¿será que la huelga es lo mismo que una manifestación o protesta? ¿Ustedes qué creen? ¿Será que la huelga es lo mismo que una manifestación o protesta? ¿Mm? Pueden opinar, acá todos estamos aprendiendo. No, Creo que no, no es lo mismo. creo que no es lo mismo, ¿Crees que no es lo mismo? ¿Y por qué crees que no es lo mismo? porque manifestación es como manifestar algo que pues que no le agrada, ¿no? O una huelga es como parar algo que usted está haciendo, ¿no? Bueno, algo tienen razón y es que la huelga gira en un entorno laboral, netamente laboral, unas personas que son sindicalizadas y pertenecen a un sindicato. Y se declaran en periodo de huelga, ¿para qué? Porque como hay un incumplimiento por parte del empleador en la negociación colectiva, dicen, no, un momento, es que ¿por qué está incumpliendo? Nos declaramos en huelga, es que nosotros ya habíamos llegado a un acuerdo, nos declaramos en huelga y salen a huelga y no es que les van a dejar de pagar, es una manera de presionar a las empresas o a las entidades para que cumplan con los acuerdos establecidos, ¿cierto? Eso con respecto a la huelga. Vamos a ver la mitad, aunque sea de este video, para que miremos un panorama más amplio de lo que pasa con la huelga o en general de lo que pasa con derecho laboral colectivo en Colombia. Me confirman ahorita, espérenme, yo les digo cuándo. Me confirman si están escuchando, por favor.
Profe, qué pena, el video no se escucha. Muy bien, estaba esperando que me confirmaran si se escucha o no. Como no me dijeron nada, vamos a ver nuevamente. Ahí se escucha. Aún no, profe. Todavía no. No, profe, aún no se escucha nada. Listo. Vamos a volverlo a intentar la última vez. Voy a dejar de compartir. Y voy a poner otra vez a compartir acá. Vamos a ver. Nuevamente. Ahora Somos, sí, profe. Listo. exigimos salarios justos y condiciones laborales dignas, Prestaciones sociales, contratos laborales condiciones adecuadas de seguridad y salud. e igualdad de derechos laborales entre hombres y mujeres. Nos oponemos a la precarización laboral. En Colombia también nos hemos movilizado por la defensa de lo público, por la educación, la escuela como territorio de paz, por la salud como derecho, en contra de la privatización de hospitales y empresas nacionales, en contra de la corrupción que afecta los derechos de los colombianos y colombianas. Hemos defendido la soberanía nacional, el medio ambiente y el territorio, la libertad de pensamiento y expresión, el derecho a organizarnos y a la movilización. En últimas, el sindicalismo se ha manifestado en favor de la vida, la democracia, la justicia social y la paz. Un líder sindical que había desaparecido el miércoles pasado fue encontrado muerto y con signos de tortura en Sabana Larga, Atlántico. Rociaron con un combustible que se presume es gasolina a las puertas de la sede del Sindicato de Trabajadores de Cali. Y un atentado contra el vicepresidente del Sindicato de Trabajadores de la multinacional Drummond se registró en las últimas horas en Ocaña, norte de Santander. La situación de los sindicalistas en Colombia no mejora, ya que, según denuncias, grupos armados paramilitares continúan amenazando a miembros de las centrales obreras del país. Un sindicalista que sobrevivió al secuestro a manos de los paramilitares de Casanare denunció en Londres a la British Petroleum. Con arma de fuego fue atacado el expresidente del Sindicato de Educadores FECODE. Es importantísimo que se conozca la tragedia del movimiento sindical. Desde hace muchísimos años el movimiento sindical ha venido insistiendo en que es una víctima. El conflicto armado ha permitido que se degenere, que se degrade esta violencia. Muchos dirigentes sindicales fueron asesinados por el simple hecho de defender los derechos de los trabajadores, de defender la tierra, de defender el agua, de defender los recursos naturales y por defender sus reivindicaciones económicas. E inclusive muchos sindicatos desaparecieron y muchas convenciones colectivas que tenían también desaparecieron. Muchos trabajadores, dirigentes sindicales tuvieron que irse del país. Nuestra labor docente está expandida en todo el territorio. Nosotros estamos presentes en la última vereda y entonces en medio de ese conflicto el maestro actúa, el maestro se involucra con estas comunidades y obviamente así como defiende sus derechos como un trabajador, también defiende los derechos de esas comunidades y esto ha hecho que a él se le persiga, se le victimice, se le asesine, se le desplace. La impunidad es muy grave. La impunidad está llegando al 95% de los casos de las organizaciones sindicales. Y este ha sido un factor muy negativo para el movimiento sindical colombiano. Las luchas del sindicalismo en Colombia se han visto entorpecidas por la estigmatización, la persecución y la violencia en su contra. Por esta razón, el sindicalismo se ha tenido que movilizar incluso por el derecho a la vida. El sindicalismo colombiano ha vivido lo que ningún movimiento sindical en el mundo: una violencia histórica, sistemática y selectiva.
Al menos 15.245 violaciones a la vida, la libertad y la integridad cometidas contra sindicalistas entre 1971 y 2020 son muestra de ello, aunque debe tenerse en cuenta el subregistro. ¿Por qué? ¿Por qué nos asesinan? Si somos la esperanza de América. 11.850 hechos se han cometido contra hombres y 3.395 contra mujeres. 6.437 hechos se han cometido contra dirigentes sindicales. Más de 3.000 vidas de sindicalistas han sido acabadas, entre ellos 950 dirigentes y activistas. Miles de sindicalistas también han sido víctimas de desaparición forzada, atentados contra la vida, exilio, desplazamiento forzado, detención arbitraria, secuestro, tortura, allanamiento ilegal, hostigamiento y amenaza. Sedes sindicales han sido atacadas, han ocurrido robos de archivos. De manera diferencial y con intensidades variantes, la violencia antisindical se ha extendido por todo el territorio nacional. Ha golpeado alrededor de 500 organizaciones sindicales presentes en distintos sectores de la economía y de distintas centrales sindicales. Haciendo un recuento histórico, vemos cómo la cultura y la violencia antisindical están presentes incluso desde que nacieron las primeras organizaciones de artesanos, trabajadores y trabajadoras en el país. Desde entonces se empieza a configurar el modo de tratamiento antisindical, es decir, un conjunto de representaciones culturales, sociales y políticas de lo sindical basadas en prácticas de negación, exclusión, represión, deslegitimación, estigmatización, persecución y exterminio de lo sindical. En el año 2019 fueron asesinados 19 sindicalistas en Colombia. La violencia antisindical sigue siendo un grave obstáculo para la libertad sindical y para la defensa de derechos humanos y laborales. Según la Confederación Sindical Internacional, CSI, en su informe para el año 2020, Colombia ocupa el tercer lugar entre los peores países para trabajadores y trabajadoras en el mundo. La impunidad de crímenes cometidos contra sindicalistas supera el 90% y la reparación integral para las víctimas aún es tarea pendiente. La afectación más grande ha sido, primero, como doblegar al sindicalismo a unas formas de comportamiento donde, digamos, le reduce su accionar y genera formas de pensar frente a los maestros y frente a FECODE en la sociedad, donde pensar crítico o hacer propuestas es sinónimo de adoctrinar o sinónimo de ser subversivos y no permitir que se desarrolle libremente el pensamiento y la cátedra. El año 2007, el vicepresidente de esa época, Francisco Santos, José de Obdulio, señalaron a Sintra Unicol como auxiliadores de la guerrilla. Entenderán que en esas circunstancias, nosotros los afiliados a Sintra Unicol quedamos en alto riesgo por este señalamiento irresponsable que hicieron funcionarios del gobierno de ese momento. Nosotros como ANTO sí se ve como el gobierno, a través de entablar sus políticas de privatización en el sector salud, ha tratado de exterminar el movimiento sindical. O sea, del implante de la ley 100 empiezan asesinatos a nuestros líderes sindicales, los sindicatos entonces en salud empiezan a perder gente y empieza ese proceso de tercerización tan grande que hasta el momento hemos tratado de erradicar. De los años 2002 y anteriormente, las condiciones no daban, digamos, para hacer un trabajo gremial, un trabajo de derechos humanos, un trabajo político, un trabajo con los campesinos, porque nos indicaban de cosas que nosotros como organizaciones campesinas pues nada teníamos que ver con que allí hubiesen presencia de grupos al margen de la ley. Hemos sido afectados porque hemos perdido muchas garantías que teníamos en las convenciones colectivas. Nosotros como organización sindical creemos de que esa violencia en muchas regiones ha afectado al movimiento sindical
y podemos decir bastante que afectó a Sintrainagro porque en el reporte que tenemos un promedio de 1.300 trabajadores asesinados de nuestra organización sindical. Sintra Minegética hemos sido víctimas de este conflicto armado, la presión constante, las amenazas constantes, sobre todo los grupos al margen de la ley, una para financiar a los grupos paramilitares para cuidado de la línea férrea que en ese entonces estaba siendo bombardeada, y el otro era para exterminar al sindicato. Eso se hizo en el departamento del Cesar. Desde 2004 ha sido amenazado con grafitis en la puerta de los baños de la compañía, con panfletos que me han llegado. Uno sabe aquí que eso le cuesta a uno, pero sabemos también todo el interés que hay de esta explotación carbonera cuando hay un sinnúmero de trabajadores tercerizados que los están explotando, que hay una serie de muertos por accidentes industriales, que hay una serie de enfermos que no podemos ocultar por culpa de esta minería. La USA ha venido defendiendo a capa y espada de que no se siga entregando los campos petroleros a otras multinacionales, de que el petróleo sea nuestro, y por ello pues el Estado colombiano ha venido utilizando el conflicto para decir que la mayoría de los que reclamamos los derechos laborales y la nacionalización de los recursos somos guerrilleros, y comienza una persecución sistemática donde hemos tenido ya 86 muertos, 3 desapariciones forzadas, más de 35 heridos, y por no hablar de muchos trabajadores que han tenido que salir del país y dirigentes sindicales, y la guerra continua del Estado en contra del sindicato queriendo acabar con su personalidad jurídica. A ver, nosotros hemos tenido 2 asesinatos de 2 compañeros de trabajo en unas condiciones, digamos, que no están claras para nosotros, porque suceden en momentos donde hemos tenido una situación de movilización demasiado fuerte. Nosotros no hemos venido afectados este conflicto armado desde hace mucho tiempo. Ya para la década de los 97 al 2000, nuestros compañeros anteriores líderes sindicales fueron amedrentados, algunos asesinados y otros fueron allanados en sus casas, amordazados y secuestrados a familiares como a la esposa del sindicalista. En el caso del compañero Rubén Castro Quintana, de la subdirectiva Bolívar, de Sintralecol. También el caso del compañero Odulfo Zambrano, en el año 97, presidente de la subdirectiva Atlántico, el cual fue asesinado. Lo mismo le ocurrió al compañero Sintralecol, subdirectiva Bolívar, en esa época electrificadora de Bolívar, el compañero Jorge Luis Ortega García, el cual fue vilmente asesinado en la ciudad de Bogotá, la vicepresidencia de la CUT a nivel nacional, el cual estaba amenazado, el cual le llevaban pasquines. ¿Por qué? Porque defendía los derechos de los trabajadores y defendía no solamente del sector eléctrico, sino de todos los sectores a nivel nacional. A raíz de todos estos asesinatos y persecuciones y sedes que nos han quemado y compañeros exiliados, pues la gente no quiere afiliarse a la organización. Y en vista de eso, éramos una gran organización de más de 5.000 afiliados y hoy nos vemos muy mermados. Somos más o menos 1.300 afiliados. Nosotros como organización sindical hemos sido víctimas de esta violencia de los últimos 60 años en el país. Tenemos la pérdida de 57 dirigentes sindicales que han sido asesinados, desterrados y desplazados varios compañeros que se han tenido que ir al exilio. El último compañero fue asesinado el 26 de febrero de 2019. Actualmente yo como presidente nacional tengo amenazas de muerte. Afortunadamente cuento con un esquema de la Unidad Nacional de Protección. Esta violencia nos ha dejado golpeados duramente a la organización sindical. Desde el comienzo de la organización sindical hemos librado luchas por la autonomía e independencia de la justicia, en especial para que se nos excluya dentro de ese conflicto, porque no somos agentes armados, no hacemos parte de ninguna confrontación
Y hoy por hoy nosotros estamos exigiendo, inclusive en las mismas condiciones, autonomía e independencia judicial para desarrollar las labores. Desde el inicio del conflicto armado en Colombia, algunos de ellos fueron masacrados en emboscadas que le tendieron tanto paramilitares como guerrilla. Recordemos las masacres, por ejemplo, la de Usme, en donde perdieron la vida más de 10 servidores judiciales. También estamos hoy por hoy en las mismas circunstancias con los grupos de las BACRIM y de algunos grupos en contra de la restitución de tierras. En Colombia no hay garantías para el trabajo sindical, de acuerdo al gobierno. Muy bien, no sé si lo observaron del todo, espero que sí, espero que se hayan contextualizado un poco sobre el panorama de lo que sucede con los sindicatos en Colombia. Para nadie es un secreto que Colombia es uno de los países con más muertes de líderes sociales, múltiples delitos que han sucedido a lo largo de la historia en Colombia por la defensa de los derechos laborales, y uno se pone a pensar aquí, bueno, ¿quiénes serán los responsables de todo esto? Y hay varios responsables, incluso el Estado hace parte de esa responsabilidad. El Estado, algunos empresarios, algunos grandes poderes, algunos grupos armados, ¿cierto? Pero bueno, esto continúa. Hay muchos sindicatos en ese momento que están constituidos, que tienen sus afiliados, pero todavía hay amenazas, todavía hay situaciones pues como complejas en este tema de derecho laboral colectivo. ¿Quiero escuchar alguna duda, algún aporte, algo que quieran opinar para pasar a mirar la guía? Ninguna. Bueno, si no tienen ninguna duda, entonces voy a proceder a explicar lo de la guía de aprendizaje. A ver, por acá están viendo Sahuna. ¿Me confirman, por favor, que no esté mostrando lo que no es? Sí, profe, está en Sahuna. Listo. Entonces acá tenemos la plataforma en el rol de aprendiz. Vuelvo y repito. Nos vamos a la fase número 4, que es de evaluación, que es normalmente donde está mi competencia, ¿cierto? Recuerden que el material de formación está derechos fundamentales en el trabajo, en donde van a encontrar absolutamente todo el material que les va a servir para el desarrollo de muchas actividades. Mírenlos acá. Están incluso los 4 resultados de aprendizaje, ¿cierto? Cada uno tiene su contenido, cada uno tiene unos enlaces, cada uno tiene unos videos, y es deber de ustedes, en el ritmo que puedan, ir mirando ese material para no solo aprender sobre esa competencia, sino poder hacer las evidencias. Si nos vamos a la guía de aprendizaje, que hoy me sorprendió un mensaje en WhatsApp diciéndome que no encuentran las evidencias, pues voy a volverlo a explicar, aunque algunos de acá ya lo saben, pero si tenemos una guía de aprendizaje y vemos que hay un montón de transversales, por ejemplo acá, esta asesoría comercial, miren todas las transversales que hay, ¿cierto? ¿Cuál vamos a buscar? Mi competencia, ¿cierto? ¿Que cuál es? Ejercer derechos fundamentales en el trabajo. Mírenla acá, transversal. Ejercer derechos fundamentales en el trabajo. Yo puedo darle buscar y poner ejercer. Y en el buscador me voy a ir hasta donde me lleve, donde inicie mi competencia. Véanla acá. Ejercer derechos fundamentales en el trabajo en el marco de la Constitución Política. A partir de acá, empiece a bajar y empiece a leer para que entienda cuáles son las evidencias. Evidencia 1, taller. Ya expliqué esto ayer. Perdón, antier. Evidencia 2, foro.
ya lo expliqué el lunes, vayan a ver las grabaciones. Ayer no pude explicar del todo porque no tenía acceso, se había caído Sofía y Sajuna, pero aquí están. Este es el segundo resultado de aprendizaje, que fue el de ayer, el cual tiene 4 evidencias. 1, el informe. ¿Qué tiene el informe? Responder todas estas preguntas. Son puras preguntas que hay que responder con el material de formación que tienen ahí y también pueden consultar. Eso sí, si ustedes van a consultar, por favor que sean fuentes de Colombia. Y si le van a preguntar a la inteligencia artificial, pues que te dé fuentes verídicas de Colombia, porque es que a veces me salen con cosas que no es ni aquí de Colombia. Entonces responden a estas preguntas, es el primer informe. Acuérdense que cada una de las evidencias tiene unos lineamientos generales para la entrega de la evidencia. O sea, cómo lo tienes que entregar. Foro, tiene un foro, que lo expliqué ayer, que contesta estas preguntas en el foro. Tienes que compartir las respuestas obtenidas del punto anterior en el foro y hacer una retroalimentación de las respuestas de tu compañero. Lineamientos generales están ahí. Gráfico. Un gráfico que tenga estas preguntas. ¿Qué es un gráfico? Pones en Canva un gráfico, una diapositiva, ¿cierto? Que tenga la solución de estas preguntas. Y por último está la infografía, que ayer lo expliqué y lo transmití igual, donde pueden en Canva encontrar una infografía y llenarla con estas 3 preguntas. Ponen el título, que es el derecho a la huelga, y me ponen la respuesta en la infografía. Estas son las 4 evidencias del día de ayer. Me detengo en las del día de hoy. Actividad aprendizaje 3. Mire, actividad aprendizaje 3. Establecer la importancia de los derechos de los pueblos, de la solidaridad y la paz de acuerdo a los indicadores del desarrollo humano. Leen esta información y vamos con otras 4 evidencias. Mire, no es que yo quiera llenarlos de evidencias, es lo que el programa de formación y de coordinación académica exigen dentro de esta competencia. En total, esta competencia tiene 12 evidencias, 12, que algunas se hacen en grupo y que otras se hacen de manera individual. Que si ustedes tienen un mes completo para hacer las actividades, vayan cada día haciendo una o hacen la mitad de una o van avanzando, pero no dejen todo para lo último, por favor. Este tercer resultado de aprendizaje tiene un mapa conceptual. Atención con esto. Dice, haga una lluvia de ideas sobre los derechos humanos del trabajo, indicando en qué consiste el derecho, cómo surgió y ante qué se puede exigir su cumplimiento. Aquí dice que atienda al encuentro online con el instructor sobre los sistemas de protección de derechos humanos OIT, CIDH, CP, así como sus principales normas e instrumentos de forma. Esto lo vamos a ver mañana, pero lo vamos a ver con respecto a este tema, el derecho de petición y la acción de tutela. Esto vamos a hablar el día de mañana. Por tanto, este punto número 2 solamente lo vamos a realizar incluyendo solamente la información del derecho de petición y la acción de tutela. No hay que incluir esto de acá. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Ojo, que está en la grabación, para que lo tengan presente. Este punto número 2 solamente va a ser con referencia al derecho de petición y la acción de tutela. Siguiente a esto, leen el punto número 3, elabore un mapa mental que en Canva también puede buscarlo, ¿cierto? Para que describa cada uno de los pasos y aspectos fundamentales de la acción de tutela y el derecho de petición. Esto que es la OIT, CIDH y CP no tienen que realizar, no es necesario que lo realicen. Solamente se van a basar en derecho de petición y acción de tutela. Acá están los lineamientos generales para la entrega de la evidencia. Mínimo una hoja, máximo 2 en PDF. Y remitirse al área donde dice mapa mental. El foro. Ojo con esto. Foro estudio de caso.
Con la información suministrada en el componente formativo y los videos que allí se encuentran, desarrolle un caso asignado por el instructor y trabaje en grupo y determinen cuáles son los derechos de los trabajadores que no se cumplen y cuáles son sus respectivas cuantías. A ver, van a buscar un caso laboral, hipotético o real, ¿cierto? Un caso de la vida real o un caso que se pueden inventar sobre una vulneración de derechos laborales, ¿cierto? Y van a mencionar, de acuerdo a lo que dice ahí, cuáles derechos de los trabajadores no se cumplen. Puede ser el derecho al salario mínimo, el derecho a la dignidad humana, el derecho a el derecho a la figura jurídica de la estabilidad laboral reforzada, que lo hablamos ayer, ¿cierto? ¿Cuáles son sus respectivas cuantías? Si ustedes me plantean un caso de un año, por ejemplo, que trabajó un año y que fue despedido con justa causa, pero lo tienen que liquidar, o que fue despedido sin justa causa y lo despidieron al mes 8, le faltaban 4 meses para trabajar. ¿Cuánto es la indemnización? Pues de acuerdo al salario, lo restante para que sea indemnizado. Y recibía 2 millones de pesos, como en el ejemplo, mensual, y trabajó 8 meses y era un año, entonces yo multiplico esos 2 millones por 4, que eran los 4 meses restantes. Esa sería la cuantía de la indemnización como tal. Para la liquidación, recuerden que ya en las diapositivas, yo ya le compartí a la compañera por chat de asesoría comercial las diapositivas. Si alguien de desarrollo publicitario me quiere escribir, con mucho gusto le envío las diapositivas con la finalidad de que puedan pues como encontrar los enlaces para liquidar el caso que ustedes elijan. A ver, yo les digo que para facilitar el proceso de entrega de evidencia, ¿por qué no utilizan también la inteligencia artificial? ¿Cierto? Pero sepan preguntarle. ¿Yo qué haría, por ejemplo? Diría, por favor, dame un caso de una vulneración laboral, ¿cierto? En donde se incumplan muchos derechos y me des la respectiva cuantía de acuerdo al Código Sustantivo del Trabajo en Colombia. ¿Cierto? Ya valido la información de lo que me va a decir la inteligencia artificial, la leo, no es copiar y pegar, la leo, reviso que esté bien y la pongo ahí en el foro, ¿cierto? Para que lo tengan presente. ¿Me están escuchando? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Sí, señor. Y apóyese en vea, la inteligencia artificial está en ChatGPT, está en Facebook, en mensajes, en Messenger, está en WhatsApp, está en todo lado. Instructor que no se apoye en la tecnología llegó y la tecnología está para transformar muchas cosas. No es que simplemente pregunté, copié y pegué. Pregunté, leí, validé que está correcta, la subo y la monto. Listo. Acá están los lineamientos para la entrega del foro, participación en el foro. Mire, dice, respuesta a las preguntas, cartelera digital y realimentación a las respuestas de los compañeros. Si usted hace estas 3 cositas en el foro, usted va a aprobar el foro sin ningún problema. Cuadro comparativo sobre derecho de petición, acción de tutela. ¿Qué es un cuadro comparativo? Pues como lo dice su palabra, por aquí dice, yo tengo las diapositivas, ahora las publico en el grupo. Ah, listo. Un cuadro comparativo, pues comparamos algo con algo. Es obvio. Entonces, definición del derecho de petición, definición de la acción de tutela. Tiempo de respuesta del derecho de petición, tiempo de respuesta de la acción de tutela. Presentación del derecho de petición, presentación de la acción de tutela. Créanme, porque yo utilizo mucho de estas herramientas, que si ustedes les saben preguntar, también le van a dar ese cuadro comparativo. Pero por favor, tómense en el tiempo de leer, porque yo sí lo leo cuando ustedes me lo van a mandar. Si ustedes preguntan un derecho de petición y no dicen que en Colombia, grave, ¿cierto? Mañana es donde vamos a hablar sobre las diferentes acciones constitucionales que tenemos como ciudadanos.
sin necesidad de un abogado, para buscar la protección de nuestros derechos fundamentales y de nuestro derecho al trabajo, que es también fundamental, ¿cierto? Vamos a ver cuáles son esas acciones constitucionales, que entre esas está el derecho de petición, la acción de tutela, ¿cierto? Sin embargo, ustedes con el componente de formación que está ahí, van a poder ir adelantando esta información. Mañana más que todo va a ser una clase dirigida netamente a cada uno de ustedes como ciudadanos para que aprendan a hacer. Pero pueden ir adelantando esta información. ¿Listo? Después del cuadro comparativo está un texto argumentativo, que es la última evidencia del tercer resultado de aprendizaje, que dice: con la información suministrada en el componente formativo y los respectivos videos que allí se encuentran, elabore un texto de no más de una hoja, ojo, solamente una hoja, en el cual presente los argumentos personales. Mire que ahí yo no le puedo preguntar a la inteligencia, o depende si les he preguntado, ¿cierto? Frente a uno de los siguientes 3 temas, van a elegir solo un tema, un texto argumentativo sobre la importancia del derecho de la asociación, o sobre el derecho a la huelga, o sobre los desafíos del derecho del trabajo en el mundo moderno. Escogen un solo temita de esos y me hacen un texto argumentativo no máximo de una hoja, ¿cierto? Texto argumentativo, PDF y una hoja, y se van a remitir a subirlo a la correspondiente área que está en la plataforma de Sajuna. Siendo esas 4 evidencias, por ejemplo, yo me voy aquí al programa, me voy a ir a este técnico, yo debajo de la guía de aprendizaje, ya vimos la guía, vimos las 4 evidencias que tiene este tercer resultado de aprendizaje. Profe, yo ya las hice, ya hice las evidencias. Dígame, por favor, ¿dónde es que tengo que subir esas evidencias? Voy a cerrar todo esto para que no se complique. Entonces, se supone que estamos en la fase 4. Yo me voy, después del material de formación, guía de aprendizaje, y me voy a los últimos 4. Mire, derechos fundamentales en el trabajo. Estas son las primeras 2 actividades del primer resultado. Estas son las 4 actividades del segundo resultado de aprendizaje. Y estas 4 son las 4 actividades de este tercer resultado de aprendizaje. Recuerden, cuando yo le doy clic, suponiendo que yo ya hice el mapa, lo voy a subir acá, agregar entrega. Es importante que validen esto de cada evidencia. Clic aquí para acceder al instrumento de evaluación. ¿Cómo así? Con lo que yo te voy a calificar. ¿Tú quieres saber por qué vas a sacar esa nota? Pues abres este enlace con la finalidad de validar: este profe me va a calificar esto del mapa mental. Y así en general con todas las evidencias. ¿Listo? Para tenerlo presente. Eso con respecto a esas evidencias. Ya mañana, día jueves, yo explicaré estas últimas 2 evidencias, que son las del 4 resultado de aprendizaje. Explicaré estas últimas 2 evidencias el día de mañana y veremos el tema como tal para adelantar pues como en estos 4 resultados de aprendizaje. Hay algo que yo les quiero mostrar acá antes de que se desconecten y antes de terminar la clase, cómo yo le voy a enviar el reporte a la instructora líder para decirle: mire, estos son los aprendices que han entregado las evidencias. Permítame, yo lo subo por acá. Yo lo subo por acá. Para que puedan ver yo qué le voy a enviar a la instructora líder de cada formación de ustedes. Para que usted lo tenga claro, para que usted sepa que listo, eso es lo que me va a mandar el profe. Y es de la siguiente manera. Espérenme que está cargando el archivo. Subir archivo. Aquí está. Entonces, por ejemplo, espérenme
¿Tienes una duda? ¿Alguien tiene la mano alzada? Fernanda. Fernanda tiene una duda. Pues veo que no. Entonces, mire. Hola, profe. ¿Me escucha ahí? Sí. Profe, en la segunda actividad que dice foro estudio de caso, dice que tenemos que responder las preguntas y cartelera digital. No entendí esa parte de cartelera digital. Claro que sí, con mucho gusto. En un momento la pongo aquí otra vez. Dice, vamos a ver, segunda evidencia. Foro estudio de caso. Entonces, primero, me parece más difícil si les asigno a ustedes un caso determinado. Me parece mucho más fácil que yo les dé la libertad a ustedes de que escojan un caso. Si yo me voy a los lineamientos de ese caso, me dice participación en el foro, respuesta a las preguntas. ¿Cuáles son las preguntas estas? ¿Cuáles son los derechos de los trabajadores que no se cumplen? Busca un caso en donde haya vulneraciones de derechos. Entonces tú me vas a decir, ¿cuáles son los derechos que no se cumplen? El derecho al salario mínimo, el derecho a tener remuneración, el derecho a una licencia de maternidad, si es por ejemplo el caso, o el derecho a la dignidad humana, ¿cierto? Tú me vas a decir cuáles son los derechos que no se cumplen. ¿Cuáles son sus respectivas cuantías? De acuerdo al caso, supongamos que tú pones un caso en donde hay un despido, o no solo un despido, sino que ya se acabó la relación laboral. ¿Cuánto crees que es la cuantía, o sea, el dinero que le tienen que dar a esa persona por haber trabajado X años bajo este contrato? Por eso, si ustedes quieren preguntarle a la inteligencia artificial sobre este tema, pues denle la mayoría de detalles posible, ¿cierto? Para que pueda darle una respuesta que conlleve pues como todo eso. Entonces, respuesta a las preguntas, esas dos preguntas. Preparen una cartelera digital donde se presenten el incumplimiento de derechos en el caso dado y sus conclusiones. O sea, ¿cuáles fueron los derechos que se incumplieron de acuerdo al caso? Y lo van a hacer en una cartelerita, ¿cierto? Con unas conclusiones. Esta información será socializada en el foro y debatida en el grupo. Entonces, si yo me voy a los lineamientos, mire, la respuesta a esas dos preguntas, la cartelera digital, y cuando ustedes suban eso al foro, le hacen una retroalimentación a otro compañero, ¿cierto? O sea, responderle en el foro a otro compañero como pues obvio leer la información y compañero, muy buen aporte, porque me parece que debería más cumplirse y protegerse los derechos colectivos de los trabajadores, ¿cierto? Un aporte personal. Esas son las tres cuestiones que tiene ese foro. Es claro. Profe, qué pena, yo tengo una duda. Ese trabajo dice que es en grupo, ¿no? Sí. ¿El grupo puede ser de cuántos integrantes? Máximo 3. Eso lo dije en la primera clase. Hay algunas actividades que van a... Hay algunas actividades... ¿Cómo? En grupo la vamos a trabajar de 3, ¿sí? Sí, pero no todas las actividades. No, a sí. ver, las actividades que dice que se realizan en grupo las pueden hacer en grupo máximo de 3. Por más que se hagan en grupo, cada uno de manera individual, así sea que sea esa misma evidencia del grupo, cada uno lo tiene que subir. ¿Listo? Listo, profe, quedó muy claro. Gracias. Con mucho gusto. No sé por qué no me quiere abrir este tema aquí. Ya, ahora sí creo que me abrí. No. Para mostrarles cómo yo voy a calificar. Ok, no me abre esto por acá. Voy a abrirlo por acá. A ver. Yo sí me abre acá.
Vamos a ver si aquí me abre. Sí, aquí me abrió. Ah, mentiras. Estoy intentando abrir el archivo en Excel donde yo registro las, chanfle, como las notas. Y también lo hago aquí por este lado para que no haya ninguna duda. Para que vean el reporte de lo que yo voy a enviar con claridad. Como que, profe, listo, entonces usted va a enviar este reporte. Esto me parece importante que yo sepa esto antes de yo enviarlo, porque mi recomendación es que si son 2 evidencias, suban las 2 evidencias, por favor, porque una evidencia que no suban te va a bajar el promedio, y ya eso es lo que te quiero mostrar. Esperen un momento, aquí que ya está cargando. Me tocó abrirlo a ver por OneDrive de la organización, a ver si me abre. Sí, ahí está cargando. Perfecto. Entonces, voy a compartir acá la pantalla. Programación. ¿Están viendo un archivo en Excel? No, profe. ¿No? No. Espérame un momento. Ya cargó, profe. Ok, ya. Listo, espérenme un momento. Espérenme, yo busco una competencia espérenme que estoy buscando el archivo que tenga todos sus resultados. Es que es importante porque para que lo tengan muy claro. Todo. Yo creo que ahí está cargando. Me confirman cuando lo puedan ver, pero ahí está cargando. Sí, profe, ya se puede ver. ¿Sí? Entonces, miren. Ahí ya lo ven. Sí, señor. Sí, profe. Sí, señor. ¿Yo qué es lo que voy a hacer? Pues voy a coger todo el listado de los aprendices. Eso es una ficha de otros grupos. Entonces yo cojo nombre por nombre, los pongo acá y entonces digo el taller. Listo. Si usted lo sube y cumple con todo, va a sacar 100. ¿Cierto? Recuerde que ustedes aprueban con el 70% en adelante. Entonces, si usted sacó 100, súper bien. Pero supongamos que en este foro, que son las 2 actividades del primer resultado de aprendizaje. Supongamos que aquí en este foro usted sacó, no sé, 50. Pongámosle 30. Mire que le va a quedar en 65 la nota. ¿Qué quiere decir? Que usted no aprobó el primer resultado de aprendizaje. Entonces, en la medida de lo posible, siempre sepan que ustedes tienen que subir estas evidencias todas porque te va a bajar el promedio. Yo promedio cada resultado de aprendizaje. Entonces, si el primer resultado de aprendizaje tiene 2 evidencias, yo promedio estas 2 evidencias para que me dé la nota final del primer resultado de aprendizaje. Mire que acá dice nota final, resultado de aprendizaje 1. Si usted está por encima de 70, usted aprobó. Por ejemplo, miren esta aprendiz de acá, Diana. Ella subió el primer taller y sacó 100, pero no me subió la segunda evidencia, entonces sacó 0. Le quedó en 50 el primer resultado de aprendizaje. Y así sucede con las otras. Entonces, por ejemplo, segundo resultado de aprendizaje, que son estas 4 evidencias que eran las de ayer. Si usted me saca 100, mire, por ejemplo, todo esto lo sacó 100 porque cumplieron con todo lo que dice la guía.
Pero si, por ejemplo, usted acá sacó, no sé, 50, por acá sacó 70, por acá sacó 40, por acá sacó 50, miren, le quedó en 52.5 el segundo resultado de aprendizaje. No está por encima de 70, lo que quiere decir es que perdiste el segundo resultado de aprendizaje. Y lo mismo con las otras. Entonces, si el tercer resultado de aprendizaje que acabo de explicar tiene 4 evidencias, lo mismo. A ver, este tiene 90 para no olvidar. Entonces, 90. Aquí sacó 100, aquí sacó 70 y aquí sacó 60. Mire que eso se pondera. Acá la nota final de tu tercer resultado de aprendizaje fue 80, o sea que aprobaste el tercer resultado de aprendizaje, ¿cierto? La idea es que puedan aprobar los cuartos resultados de aprendizaje. Lo mismo con las de mañana, 2 evidencias. Tienes que hacerlas las 2 para que te sumen y saques por encima de 70%. Así sea que esta la hiciste y no sé, por algún error la sacaste en 70. Por lo menos estás por encima de 70. ¿Cierto? Para que lo tengan muy, muy, muy presente. ¿Listo? Miren que aquí están las 2 evidencias en total. Y este no es solo el grupo o sea, yo tengo muchos grupos. Entonces, imaginan si ustedes se demoran demasiado en entregar las evidencias, por allá van a estar escribiéndome, profe, ¿será que me puede revisar las evidencias? Yo ya les dije que hay un mes. De verdad, vayan adelantando esto de la mejor manera. Yo a partir de la otra semana me pongo a revisar si ustedes ya han empezado a subir evidencia. Listo. ¿Les queda claro con respecto a esto que yo le voy a mandar a la profe del reporte de los aprendices que han subido las evidencias? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Sebastián, sí, señor. Dana, bien. Fernando, listo. Perfecto. Sí, profe. Entonces, perfecto. Entonces, por favor, compromiso de su parte. Créanme que hay instructores que solamente permiten 2, 3 semanas. Yo comprendo que son muchas evidencias de mi competencia. No quiero que por allá estemos a mitad de año, a finalizar el año. Profe, es que ya va a salir a etapa productiva, ya voy a salir a prácticas, califíqueme. Entonces, espero pues como mucho compromiso de su parte. Por favor, les voy a pedir que enciendan la cámara un momentico, tomamos el registro para culminar. Cecilia, muy bien. Prendan un momentico la cámara, no los demoro. Una evidencia aquí ya. Porque si en algún momento llegan a ser contratistas, les van a exigir evidencias de lo que están haciendo. Encienda las cámaras, por favor. Fernanda, Nelly, Emily, Cecilia, Dana, Sebastián. Momento. Pero ¿por qué las apagan? Las encienden y las apagan. Les da como pena. Tranquilas, no nada. Si no nos hayamos bañado. No les dé pena. Déjenla un momentico prendida. Listo. Yo creo que ahí ya voy a tomar la evidencia. Muy bien. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Feliz noche y hablamos mañana. ¿Listo? Gracias, profe. Igual. Gracias, hasta luego. Gracias, profe. Buenas noches. Feliz noche para todos. Bendiciones. Con gusto. Nos vemos. Cualquier duda me escriben. Feliz noche, profe. Dios lo bendiga. Igualmente. Nos vemos. Cindy, buenas noches. Ya nos estamos desconectando. Shaila, ya te puedes desconectar. Por favor. Listo. Siendo 23 de abril, doy por terminada la tercera clase de esta competencia de derechos fundamentales en el trabajo. Voy a detener la grabación para efectos de poderla subir. Nos vemos. Chao.